Bueno, bueno, vamos a comenzar con lo que sería la organización cognitiva, ¿sí? Porque nosotros queríamos hacer un poco de énfasis en, bueno, en qué es lo que van aprendiendo los chicos, están en sala de tres, como, bueno, cómo podemos ver concretamente qué es lo que están aprendiendo los chicos, ¿no? Bien, en principio podemos hablar de que ellos empiezan con el conteo, ¿no? Con la noción de cuantificación, ¿sí? Si nosotros vemos de la diferencia de sala de 2 a sala de 3 es bastante grande, ¿no? En el sentido de que ellos ya empiezan como a verbalizar si algo es mucho, si algo es poco, si no hay, ¿no? Como que empiezan a contar y a tener un poquitito más de conciencia, ¿no? De las cantidades, empiezan a situarse en un poco más en relación a lo que son las cantidades. No es lo mismo si hay mucho que si hay poco, ¿no? Bien, en relación a lo que son las rutinas, también a lo que voy es que ellos también empiezan a tener una noción más concreta del tiempo y del espacio. Si antes por ahí al jardín, bueno, iban, los ponían en el trencito e iban, ¿no? Y ahora es como que de repente empiezan a ellos a moverse solos por el jardín, empiezan a moverse mucho más solos como por la sala, empiezan a seleccionar como los juegos, ¿no? Empiezan a tener como más conciencia de en dónde están, ¿sí? Eh, Empiezan a organizarse un poco más, ¿sí? A ver, nosotros ya hacemos bastante énfasis en que, bueno, ya puedan ir a dejar la mochila en el perchero, en donde está su nombre, donde está su foto, ¿no? Que empiecen a guardar los juguetes cuando empezamos a jugar, que bueno, que empiecen un poco a decir, bueno, ahora guardamos todos y se guardan los juguetes, que empiecen a tener de a poco a desarrollar un poco más esta noción de espacio y tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en casa está bueno que hagamos esto también, ¿no? Decir, bueno, guardamos tus juguetes, los ponemos en este lugar, los ponemos en esta caja, ¿no? Los juguetes no sé, dependiendo o sea, los podemos empezar a clasificar, ¿no? Como para que ellos sepan en dónde, porque ellos ya van a empezar a saber en dónde buscarlos y en dónde guardarlos, ¿no? Ellos empiezan a organizar, o sea, la estructura psíquica empieza a ser mucho más fuerte. Cuando están en sala de dos, todavía es como que, bueno, las cosas pasan y como que, digamos que es algo que se hace mucho desde afuera. Ahora, en sala de tres, la estructura empieza a ser más, más personal, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué empiezan ellos empiezan a mostrar que tienen más estructura, ¿sí? También empiezan a tener hábitos, empiezan a comer solos, empiezan a lavarse las manos, son cosas sutiles que ellos empiezan a automatizar, es decir, empiezan a hacer actividades, empiezan a hacer algunas cosas, pero empiezan a no pensarlas tanto, ¿no? Como que ya las hacen sin pensarlas, ¿no? Entonces empiezan a poder hacer varias actividades a la misma vez, ¿sí? Después tenemos lo que es la capacidad de la simbolización. ¿Qué es la capacidad de simbolización? Ellos empiezan a poder imaginar, ¿no? Es como que ellos empiezan a decir cosas que por ahí no están, ¿no? A ver, porque la capacidad de simbolización es esto, es nombrar o representar situaciones o objetos o nombrar personas que no están en ese momento físicamente, ¿no? Entonces es como que empiezan a desarrollar la imaginación, ¿sí? Bien. Y también comienza lo que es, se desarrolla el sentido del yo, ¿sí? Que es algo sumamente importante porque, ¿qué pasa? En sala de dos, por ejemplo, no hay tanta diferencia entre lo que es entre uno y el otro, entre lo que es mío, lo que es tuyo, entre mamá y yo, ¿no? Como que estamos todavía bastante pegados, ¿no? En sala de tres ya es como que se empiezan a dar cuenta de que yo soy una persona independiente y autónoma, ¿no? Más allá de mamá o de papá, ¿sí? Entonces, es como que ellos empiezan a a darse cuenta de que son una persona diferente de los demás. Empiezan a querer o no querer cosas, ¿sí? Y por eso es tan importante que podamos empezar a tener algunos calendarios de hábitos y rutinas. Por ejemplo, las seños en la sala lo que hacen es, empiezan ellas, a ver, a veces se pueden hacer calendarios, por ejemplo, no sé, ahora vamos a tener a la señora Julia, ahora vamos a tener a la señora Belu, ¿sí? Entonces es como que
ellos empiezan a organizar el día, cuándo van a tomar el desayuno, ¿sí? Cuándo van a jugar, cuándo van a tener educación física, ¿no? Entonces es algo que es, recién ahora se empieza a tener como más conciencia, ¿sí? Entonces, está bueno a veces empezar a lo que son los hábitos y rutinas, los podemos graficar, por ejemplo, o poner algunos dibujitos y con velcro o algo por el estilo, ponernos en algún lugar para organizarlos, ¿no? Ellos empiezan a tener más conciencia de las cosas que hacen todos los días, ¿no? Como irse a dormir, como tomar el desayuno, ¿sí? Como empezar a cambiarse, ordenar los juguetes, son hábitos y rutinas que ellos empiezan a tener. Entonces, está bueno que a veces por ahí con en alguna parte poner algún dibujo de estos hábitos y rutinas que ellos empiezan a hacer, ¿no? Porque ellos, ¿qué pasa? Es como es todo tan nuevo, es como que empiezan a retener ahora mucho más, ¿no? Empiezan a fijar. Entonces, si nosotros favorecemos la repetición y la graficación, ellos van a mucho más fácil aprender a organizarse. ¿Sí? Porque nosotros es como que nosotros tenemos algo que damos mucho por sentado es que tenemos una conciencia de en lo que consiste el día. Ellos no, ellos simplemente no, el día es larguísimo para ellos, no saben qué va a pasar. Entonces, si nosotros les ponemos, por ejemplo, algunos dibujitos sobre lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, a la mañana. Bueno, ahora vamos, no les podemos explicar lo que vamos a hacer todo el día porque si no tiene mucho sentido, pero sí lo que vamos a hacer ahora a la mañana. Ahora vamos a jugar y ahora vamos a, no sé, vamos a ir al jardín, nos vamos a cambiar, nos vamos a lavar los dientes, ¿sí? Eso lo podemos empezar a como a fomentar y a fijar un poquito más. ¿Sí? Ellos en este momento son una esponja, entonces cuanto más nosotros les podamos enseñar y mediante la repetición incorporar, es genial. ¿Sí? Bien, después lo que podemos empezar a hacer es empezar a leerles y contarles cuentos. Como ellos ya desarrollaron la capacidad de simbolización o la están empezando a desarrollar, todo lo que es leerles y contarles cuentos enriquece muchísimo su crecimiento y sus fantasías, ¿no? Empiezan a imaginar muchísimo y entonces empiezan a ver, porque ellos, ¿qué pasa? Su juego empieza a ser mucho más fantasioso, entonces ellos son capaces de crear situaciones y de divertirse muchísimo más, ¿no? Como que empiezan a hacer muchos juegos de dramatización, empiezan a actuar y hacer como que cumplen diferentes roles y están posicionados en diferentes lugares. Es sumamente rica la imaginación, por eso también se las tenemos que cuidar. ¿Sí? No es lo mismo que vean una película de terror o que vean imágenes, es como que ya nosotros tenemos que empezar desde siempre, ¿no? Pero empezar a cuidar un poco esta imaginación, porque, por ejemplo, lo que son películas de terror o, no sé, imágenes que son fuertes para ellos, como ya tienen desarrollada la fantasía, empiezan empiezan a tener un poquito más de miedo también, ¿no? Todavía no desarrollan los terrores nocturnos o las pesadillas, o sea, sí, pero menos, en sala de 4 se ve como mucho más, en sala de 5, pero sí ya acá estamos empezando a alimentar su fantasía, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que contarles cuentos y cuidar un poco más qué es lo que ellos ven, ¿sí? Después tenemos la autonomía e independencia. En sala de 3 hay como una ambivalencia, ¿no? Es como que ellos ya empiezan a querer hacer las cositas solos, empiezan a querer a que mamá nos ayude, ¿no? Eh, pero es como que por otro lado no son a veces, no quieren registrar tanto que no pueden, ¿no? Hay veces que sí, y por momentos vemos que por eso tenemos que ser como flexibles en que algunas cosas ellos sí ya las quieren hacer solos y hay días que por ahí no, ¿no? Como que es un juego, no es como que ellos ya adquieren la capacidad autónoma y lo pueden hacer, ¿no? Como que hay días en que ellos pueden y ellos no pueden, ¿no? Y nosotros tenemos que ser como flexibles en también de, bueno, ayer pudiste, hoy también vas a poder, ¿no? Como que ellos empiecen, a ver, en este sentido de eso, que empiezan a desarrollarse, decir, bueno, vos sí podés, pero yo también te puedo ayudar, ¿no? No como un, bueno, ya hacelo solo o un, no, no podés hacer nada, ¿no? Ya tenemos que ver que ellos son capaces de hacer bastantes cosas solos, ¿sí? Bien, ¿a ustedes alguna de estas, alguno de estos aspectos les están pasando? ¿Ven que se están poniendo en juego? Todos Ujú. pintados. Bien. ¿Y ven, por ejemplo, algunas cosas que les están costando un poquito más? Mm, no sé, no, qué sé yo.
Alma cumplió 3 el sábado, y la verdad es que todas estas cosas, bueno, mucho ya las venía haciendo, esto de algunas cosas un día puedo, voy al baño sola y no quiero que me ayuden y no esto y no lo otro, y al otro día sí, porque si no, no llega y se hace. Y, Claro. pero no, creo que bastante bien. En casas se trata mucho de mantener las rutinas, cuesta obviamente. Cada tanto hay que reorganizar y decir, bueno, a ver, en esto se nos está yendo. Ujú. eh, Como decía Gladys recién, el tema pantallas. eh, yo siempre digo, encima es un momento en que uno, para mí es muy importante predicar con el ejemplo, y en este Ujú, momento no se exactamente. puede, porque uno pretende de que ellos no estén todo el día, pretendo, y bueno, yo soy muy hincha en ese tema, de que no estén todo el día enfrente del televisor mirando dibujitos o lo que sea. En mi casa juegos y esas cosas directamente no hay, porque Ujú, tengo una negación rotunda. ujú. eh, pero, pero se hace muy difícil cuando uno está todo el día enfrente de una pantalla. Yo estoy todo el día trabajando a dos Con computadoras, todo. y es como muy contradictorio. Sí, es difícil porque sí, a ver, esto es muy cierto, ¿no? Que es algo que después lo vamos a ver en lo que es la personalidad. Ellos nos copian y nos observan todo el día. Entonces, no podemos pedirles cosas que nosotros no hacemos, ¿no? Entonces es esto, es un tire y afloje bastante difícil. Por eso, bueno, ahora me voy a limitar un poco más a lo que es la organización cognitiva para después retomarlo en lo que es la personalidad. Pero sí, por ejemplo, todo esto lo que es ir, no sé, ir al baño, ¿no? Porque ya en sala de tres ya dejan los pañales, ¿no? Ya casi no hay mamadera, ya no hay chupete, toda esta independencia de autonomía es más fuerte, pero bueno, no podemos pedirles que vayan al baño solos y que hagan, hasta tiren la cadena, ¿no? Como que hay cosas que a veces tenemos que acompañarlos, ¿no? A veces es bueno, por ahí estamos adentro del baño y bueno, ahora los guiamos, no les tenemos que hacer las cosas, ¿no? Como que obviamente al principio no las van a hacer perfectas, sino que bueno, nosotros los tenemos que guiar y que la hagan como pueden y después, bueno, nosotros reforzamos y terminamos de hacerlo, ¿no? Pero que en principio ellos, digamos, puedan empezar a adquirir estas capacidades, ¿no? Porque lo único que hacemos cuando nosotros les hacemos las cosas es esto, es privarles de su autonomía e independencia que, a ver, les va a costar, pero bueno, de a poquito la van a ir adquiriendo, ¿no? Entonces, hay cosas que les podemos hacer esto con la guía, ¿no? Cuando se van bañando también, bueno, ahora hace esto, ahora hace lo otro. No nos podemos dejar solos bañándose, ¿no? Pero sí, ya, por ejemplo, limpiarse ellos el cuerpo con una esponja, bueno, ahora limpiate el brazo, limpiate las piernas, ¿no? Las partes íntimas, son cosas que nosotros con la palabra los podemos ir guiando, ¿sí? Entonces es como que los tenemos que ir ayudando, ¿sí? Bien. Vamos con lo que es el lenguaje y la comunicación, ¿sí? Bien, los chicos ya en sala de tres ya es como que el lenguaje es bastante amplio, ¿no? Empiezan a decir muchísimas palabras, tienen un vocabulario súper grande, ¿sí? Entonces, bien, cómo los tenemos que ayudar a ellos a desarrollar? Porque, a ver, lo que tiene el lenguaje, que es estructural, uno parece que, bueno, no pasa nada si no dice algunas palabras, si algunas letras no le salen, ¿no? El lenguaje es estructural porque es un andamiaje entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Entre lo que a mí me pasa y lo que quiero que pase afuera o lo que necesito que pase, ¿no? Entonces, entre mis necesidades y entre el mundo exterior. Por ejemplo, a ver, ellos se comunican desde un primer momento con el llanto, ¿sí? Empiezan a esto con los gestos, ¿no? Entonces ya en sala de tres ellos ya se comunican, ya hablan, ¿no? Entonces, en principio es muy importante el posicionamiento. ¿En qué lugar los ponemos nosotros a nuestros hijos? En el sentido de que ellos pueden, de que ellos son bebés, de que ellos ya son grandes, ¿no? En principio es el lugar en el cual nosotros los ponemos a ellos. Es súper importante porque nosotros tenemos que transmitirles a ellos que ellos pueden, ¿no? Que ellos ya son grandes. El otro día, por ejemplo, estábamos en una reunión con una familia y lo llamaban bebé todavía, ¿no? Y bueno, y el
y su hijo estaba puesto en el lugar de bebé, ¿no? Entonces, cuando le convenía, ¿no? Porque estos lugares, viste que ellos entran y salen. Entonces, es muy importante que nosotros como padres no los tratemos como bebés, ¿no? Como, bueno, ya estás grande, obviamente no exigirles de que, bueno, ya sos grande, ya tenés que hacerlo, o se supone que tenés que saber cómo hacerlo, ¿no? Como, no, pero sí en el lugar de, vos podés, dale, que vas a aprender, te va a salir, ¿no? Entonces, y en el lenguaje, nosotros, de que hablaban como, bueno, porque no, constantemente en un nosotros. No, porque nosotros, no, pero, no sé, por ejemplo acá, Merlín es Merlín y yo soy yo, ¿no? Como que, como si se hiciese todo como en equipo, ¿no? Pero no, esto suele pasar mucho más, pero bueno, de a poquito empezará a hablar solamente de, bueno, Bautista es Bautista y hace las cosas solito, ¿no? Como que ellos empiecen a adquirir su identidad y sus logros como ellos, de ellos mismos, ¿no? Porque esta es una diferenciación que se empieza a dar en esto que les hablaba antes del sentido del yo. Ellos empiezan a diferenciarse mucho más de los progenitores, entonces es importante que nosotros los pongamos en este lugar de que ellos pueden eh, y no nombrarlos como bebés o como unos otros, o como a veces hasta como terceros los llaman, ¿no? Como hablan de, no sé, por ejemplo, ponemos un Agustín ahora. Bueno, porque Agustín y enfrente de Agustín hablan como si fuese otra persona, ¿no? Porque Agustín ahora sí puede, no sé, ir al baño, ¿no? No, ahora es vos. Porque a veces esto, ya en tratarlos con su nombre propio y con la palabra vos, es empezar a responsabilizarlos de su identidad, ¿no? Como, bueno, ahora vos sos el que podés hacer esto y responsabilizarlos de sus logros, ¿no? Entonces la identidad se empieza a adquirir mucho más fuerte, ¿sí? Bien, con un lenguaje también acorde a la edad. A veces usamos terminologías que son como muy difíciles y solamente les generamos angustia a los chicos porque ellos no entienden, ¿sí? Entonces, a ver, cuando nos hacen preguntas que son como que no sabemos cómo responder, esas preguntas que siempre nos hacen los chicos que decimos, uy, ¿y ahora qué le respondo? Eh, tenemos que decir, una herramienta que vamos a utilizar es propio lenguaje, ¿no? Como hacerles repreguntas a ellos y utilizar sus mismas palabras, porque ellos no esperan una respuesta adulta o una respuesta súper compleja. En realidad esperan muchas veces más lo que es la confirmación por parte de nosotros, ¿no? Entonces también es como que esperan que nosotros les respondamos con sus mismas palabras para que ellos entiendan, ¿sí? Bien, después no usar diminutivos o palabras diferentes al nombre de las cosas, ¿no? O sea, hay que empezar a utilizar las cosas por sus nombres propios, de forma correcta, ¿sí? Que ellos empiecen, no es lo mismo decirle al auto tutú, coche, móvil, ¿no? Como que, a ver, empezar a decir, bueno, como nosotros le decimos para que todos, porque también esto pasa muchas veces en los dibujitos, ¿no? Como, bueno, este es el lenguaje que utilizamos como en casa, ¿sí? Y esto, no utilizar diminutivos que digamos que también nos posiciona en este lugar de todo que es más chiquito o que seguimos todo en un juego, ¿no? Como que no, las cosas se llaman por su nombre. Bien, esto es, también ellos empiezan a tener se empieza a desarrollar lo que es la referenciación social. Esto es sumamente importante, tiene que ver también un poco como en el lugar que nos ponemos nosotros y los ponemos a ellos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que a veces seguramente las deben mirar esperando a ver qué cara hacen ustedes, ¿no? Como si ponen una cara de contentas, si ponen una cara de preocupadas, ¿no? Como esperando a ver su reacción. Ellos ya acá en sala de tres empiezan a ver la reacción de sus padres. Entonces, por ejemplo, o sea, si saben, no saben si están haciendo algo bien o mal, si están portando, es como que ahí están esperando si ustedes los van a retar o no, ¿no? Como su cara de, bueno, ¿y ahora qué me va a decir? ¿Está bien? ¿Está mal? Empiezan a tener el registro de sus caras. ¿No? Entonces, y no es lo mismo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, volvemos al jardín. Si yo lloro, o sea, tengo que dejarlo a mi hijo en el jardín, ¿no? Entonces yo lloro, estoy preocupada, entonces, y tengo mi cara y mis gestos y mi voz es como preocupada o como que estoy sensible. Esto nosotros se lo transmitimos a ellos, ¿no? Es imposible que ellos no sientan nada, porque la comunicación y el lenguaje empieza a ser bidireccional. Ellos empiezan a registrarnos a nosotros también. Entonces, no es lo mismo nuestras actitudes frente a ellos
que antes, ¿no? Hay mucho más registro por parte de ellos de nuestras caras, nuestros gestos, nuestro tono de voz y nuestras actitudes, ¿sí? Y es por esto que en esta sección puse el apego, ¿sí? ¿Qué pasa con el apego? El apego son las relaciones más fuertes que tenemos, ¿no? Son los vínculos con nuestros cuidadores en general o con las personas más importantes de nuestra vida. Bien, acá también es importante el lugar que nosotros ocupamos, ¿no? Porque no es lo mismo si nosotros le transmitimos a nuestro hijo confianza y seguridad de que lo va a lograr, que si le decimos, no, no hagas esto, no hagas lo otro, no, déjame a mí, como que si nosotros no les habilitamos el lugar, ¿no? Nosotros, para que ellos quieran explorar, quieran conocer el mundo, se sientan seguros, estén tranquilos, nosotros primero le tenemos que brindar eso. ¿Sí? Nuestra figura como padres es sumamente importante porque les transmitimos todo a ellos, todos nuestros miedos y todas nuestras inseguridades que como padres siempre tenemos y vamos a tener, se las transmitimos. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que, a ver, no es, bueno, no tengo que tener miedo si no tengo que tener inseguridades, porque sería irreal, pero en la medida de lo posible no transmitírselos, ¿no? Como por ejemplo, esto, decir, bueno, a ver, puedo estar súper angustiada y dejarlo en el jardín, no sé, me da mucha cosa, pero bueno, en el momento, o sea, esto lo hablo conmigo, lo pienso conmigo misma a la noche, o lo hablo con alguien el día anterior, pero en ese momento le transmito la tranquilidad de que va a estar todo bien. Después lloro sola afuera en la calle, ¿no? O en mi casa, pero en el momento, sí, transmitirles esto de que juegue, que vaya, que la va a pasar bien y que va a estar bien, ¿sí? Es muy importante esta diferenciación, ¿sí? Entre lo que yo siento y lo que yo le transmito. Porque, a ver, indudablemente siempre les vamos a transmitir cosas, pero en la medida de lo posible hay cosas que no tenemos que intentar no transmitirles tanto, ¿sí? ¿A ustedes, por ejemplo, les pasa algo de esto? Sí, sí, no, yo personalmente trato de esto que decís vos, de no transmitirle, por ejemplo, con lo que hablábamos antes, de los miedos en toda esta situación. Creo que nunca se logra al 100% porque ellos son una esponja que absorben todo, por más que, y además tienen una antena que yo digo, a veces hablo cosas en la otra punta de la casa súper bajito y después la escucho hacer Sí. comentarios de lo que yo dije. Eh, pero bueno, se Exactamente. intenta A esto. veces, ujú. A veces, por ejemplo, me preguntan en el consultorio y me dicen, no, porque mi hijo tiene miedo a esto. Yo digo, ¿con 3 años tiene miedo a esto? En general es un miedo de los padres, ¿no? Porque, a ver, en principio es imposible que nosotros no les transmitamos cosas, pero bueno, a ver, por ejemplo, nos dicen que ahora con el coronavirus, que los chicos no quieren salir o tienen miedo de salir por el coronavirus, pero es muy raro, ellos no tienen la capacidad de realmente tener conciencia sobre esto. Entonces, ahí hay mucho que ver con lo que nosotros los padres le transmitimos. Pero bueno, a ver, hay cosas, no podemos pretender que no les llegue nada, ¿no? A ver, son esponjas, tienen un radar impresionante y nosotros somos personas también, ¿no? Pero por eso está bueno que esto lo trabajemos muchísimo entre adultos, ¿no? Como bueno, y que lo hablemos, ¿no? Porque, a ver, nosotros también tenemos estas preocupaciones, pero bueno, en lo posible que esto a los chicos transmitírselo lo menos posible, o, a ver, a ellos lo que les sirve son las fantasías de que nuestros padres pueden todo, ¿no? Que son superhéroes, que va a estar todo bien, que van a solucionar todo. Entonces, cuando nosotros a veces les mostramos esta imagen de que vamos, de que ellos van a estar, que estén tranquilos, que van a estar bien, que cualquier cosa mamá y papá están, o mamá y la tía están, o quienes sean que están, ellos ya se quedan tranquilos. Después esto cae con la adolescencia, se dan cuenta que mamá y papá no van a estar siempre, no pueden, pero bueno, todavía esto sí les sirve. ¿Sí? Entonces, sí, sí decir, bueno, si yo sé que escuchó tal cosa, o si yo sé que me mostré un poco insegura o lo que sea en determinada situación, como en otro momento reforzar esto, ¿no? Que va a estar todo bien. ¿Sí? Te Eh, consulto ya que estamos en este tema. sí. Eh, Alma es una nena muy miedosa. Ujú. Eh,
desde siempre, desde muy chiquita, de hecho, los terrores nocturnos empezó a tenerlos y esto yo lo he hablado con su pediatra porque era muy chiquita, la pediatra me decía esto de que los terrores nocturnos empiezan a los 4 por ahí, ella se despertaba como con pesadillas, ya a los 2 años o quizás un poco menos también. Ujú. Esto de estar despierta, pero no estar despierta y gritar desesperada y no poder tranquilizarla, yo lo atribuyo, no sé bien a qué lo atribuyo, la verdad es que yo trabajo mucho en contrarrestar eso, en animarla todo, eh, por ahí me cuesta un poco, eh, bueno, pará mi amor que estoy hablando. Me cuesta un poco por ahí con el papá, que es más temeroso de lo que pueda hacer, entonces yo estoy ahí como siempre, dejarla que... No sé Claro, si se relaciona, he leído que inclusive se puede relacionar con cuestiones hasta del embarazo, como que ha tenido una internación al año, donde estuvo en terapia intensiva y fue como muy violento todo, porque al ser tan chiquita hubo que atarla, hubo que dormirla, hubo un montón de cosas. Pero es como un tema que muchas veces me preocupa porque la lleva a no animarse y a no estar tranquila con un montón de cosas y no sé cómo ayudarla. bien, bien. Yo en principio lo que te podría decir es que a nosotros les transmitimos todo, ¿no? Desde el embarazo y desde, a ver, nosotros, piensen que nosotros empezamos a nombrar a nuestros hijos ya desde la idea de que por ahí lo estamos buscando, ¿no? Ya empezamos a pensar, cuando un hijo fue buscado, ya empezamos a ponerles nombres, a pensar en qué vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, y ya desde cuando ellos están en la panza, ellos ya también transmiten un montón de cosas. No es lo mismo pasar un embarazo tranquila o que haya sido, bueno, tuve que trabajar muchísimo, o que estuve súper angustiada, la verdad es que me pasaron un montón de cosas, tuve muchísimas complicaciones. No es lo mismo un embarazo que otro, ¿no? No es lo mismo un parto que otro, no es lo mismo un primer año de vida, que uno dice, no, son chiquitos, no es lo mismo. ¿No? Se los desestima bastante a los chicos como, bueno, son chiquitos, pero no, los chicos también son esponjas realmente y todavía no están nada estructurados. Imagínense que el cerebro termina de desarrollarse a los 20 años, pero los primeros 5 años de vida son los más importantes. Entonces, ellos reciben todo. Entonces, yo, por ejemplo, a ver, lo que pienso es imposible, también lo que pienso es, a ver, además de que ellos tienen su temperamento, con estas cuestiones que vos me contaste, lo que digo a ver, es lógico que ella sea temerosa entonces, si le pasaron todas cosas, todo este tipo de cosas, ¿no? Si hubo momentos en los cuales, nada, estuvo muy expuesta, ¿sí? Y a nivel físico, ¿no? Entonces a ver, y es imposible que ustedes no hayan tenido miedos. Entonces, seguramente le transmitieron y le siguen transmitiendo muchos miedos e inseguridades, ¿no? Entonces, yo lo que sí digo es, en principio, trabajar ustedes como padres, porque está bueno que ustedes le den la misma línea, porque no es lo mismo que si vos le decís, bueno, vos sí, y el padre le dice que no, ¿no? Como, bueno, no, pongámonos de acuerdo y transmitámosle los dos lo mismo, ¿no? En general, uno tiene más miedo que los chicos, porque uno es más consciente. Los chicos no tienen estos miedos porque no tienen ni registro y se lanzan, se tiran, se ponen, se sacan, ¿no? Entonces, es más uno el que vive esto. Entonces sí está bueno que por ahí los puedan trabajar ustedes para no transmitírselos a ella y ella, porque a ver, si ya nació, si ya tiene a su tan corta edad, toda esta trayectoria, los miedos los tiene solita. Entonces hay que sacarla de este lugar del miedo. Entonces nosotros como padres tenemos que sacarla de este lugar en el que ya está, porque bueno, a ver, le pasó esto. ¿Sí? Entonces, sí es importante que ustedes la saquen de este lugar que sola, que le tocó y que, bueno, nada, y uno sin querer la puso, porque, bueno, también tiene miedo, uno tiene muchísimos miedos con respecto a los hijos. Entonces, ahora hay que sacarla, ¿no? Sacarlas de este lugar, ¿sí? Para que ella pueda sentir que puede explorar el mundo, puede jugar y vivir tranquila, ¿sí? Y, Sí, por ejemplo, tiene, a ver, lo que son, por eso ella, desde
no me puedo imaginar, digo, 2 años, por ejemplo, y teniendo pesadillas, además que no tienen la capacidad de imaginación todavía, debe haber sido para su cuerpo tan chiquito, debe haber sido muy fuerte, evidentemente, más allá de lo que pasó o no, pero evidentemente fue algo fuerte para ella. Entonces, nosotros tenemos que brindarles estos momentos de, a ver, a veces no son palabras, en general es esto, son los gestos, es un abrazo fuerte, es una mirada con confianza de vos podés, de dar el ejemplo de mirá cómo yo puedo, ¿no? Son todas estas cosas pequeñas de que uno le ayuda a que ellos quieran salir adelante, ¿no? Que quieran explorar el mundo y ser niños, ¿no? Porque por ahí a veces son niños con preocupaciones de adultos o no acordes a la edad. Entonces es muy importante que decir, no, no, vos tenés que ser niño, vos no te preocupes, ¿no? Como decir, bueno, si ella no entiende que se va a caer y se va a lastimar, pero yo sí, bueno, te la dejo, ¿no? Como no la miro, ¿no? Cosas así. Tal cual. Eso es lo que a mí más me resulta extraño, la conciencia que tiene de cosas que a veces uno ni siquiera le dijo, o Ujú. cosas, qué sé yo, bueno, el cinturón de seguridad en el auto, la sillita, no, te lo tenés que poner porque es por seguridad, qué sé yo, y se lo decís una vez, y un día me ha pasado de poner el auto en marcha y de haberme olvidado de prenderlo y que empiece a los gritos desesperada, y vos decís, bueno, tranquila, pará. Claro. Bueno, es que posiblemente ahora sea una esponja, tenga una esponja como mucho más afianzada o agudizada en lo que le da miedo, ¿no? Como que ella sabe, o ya aprendió que tiene que estar segura, entonces hace todo por estar segura, ¿no? Entonces, por ahí esto ya lo desarrolló un poquito más y antes, y es como, bueno, no, disfrutar de como que desarrolle toda esta inconsciencia de hacer cosas que por ahí sin medida y de caerse, de golpearse y este tipo de cosas, ¿no? Porque por ahí agudizó un poco antes y mucho, y ahora está recibiendo como de forma más fácil este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces por ahí es agrandar cosas que por ahí con otro chico uno no lo hace, o por ahí si esto no le hubiese pasado no lo haríamos, pero de no pasa nada, ¿no? Como agrandarlo como muy mucho, esto de que ella está bien, tranquila, que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es magnificarlo por ahí en este momento de su vida. Después en un tiempito ya no. Sí, después se va a ¿Sí? volver en contra. No, por eso. Es como que hay que ir regulando bastante y dándose cuenta por dónde van ellos. ¿Sí? Bien, Buscar tu favor. La bien. cajita del Es por eso que jardín. yo les quería recomendar, por ejemplo, que en el lenguaje en la comunicación sean muy verbales y visuales, ¿no? En general, lo que son las palabras no nos llegan tanto por el oído, nos llega mucho por la vista, ¿sí? A esta edad ellos empiezan a adquirir la capacidad de la memoria, ¿no? Entonces, uno les puede decir las cosas 1000 veces, pero si nosotros le damos, esto es por eso le decía lo de las rutinas y los hábitos, les damos imágenes, van a aprender y retener muchísimo más. Y si nosotros, por ejemplo, cada vez que les decimos algo, lo acompañamos con nuestros gestos faciales, que por eso en este momento es muy bueno que uno le exagere las cosas, así con toda la cara y con todos los... Está buenísimo, ¿no? Porque ellos aprenden a ver qué es lo que uno le está diciendo, que es este registro que ellos empiezan a tener mucho más, y es como que el mensaje llega muchísimo mejor, es muchísimo más claro, ¿sí? Yo también, la comunicación clara, ¿no? Porque acá les quería poner que sea también unidireccional. Ellos no entienden los idas y vueltas, cuando uno les dice, les da consignas larguísimas. No, ellos ya en este momento empiezan a recibir indicaciones, ¿no? Como cuando le decimos, bueno, ahora anda, hace esto, bueno, van y lo hacen. Pero si nosotros le decimos un párrafo sobre, o una oración larguísima o complicada, ellos ya se perdieron. Entonces es importante que la comunicación sea clara, cortita, concisa y unidireccional, ¿no? Como, bueno, ahora sé esto, pero después no. Vamos con una sola dirección, ¿sí? Ahora vamos a hacer esto, simplemente, ¿sí? Bien. Y también lo que les decía antes es que tiene que ser alentadora, ¿sí? Los tenemos que animar, nosotros los tenemos que animar a salir y a divertirse, a jugar y a pasarla bien, ¿sí? Bien. Perdona, mamá de Merlín, no me acuerdo tu nombre, se me fue. Sí, Florencia. Florencia, ¿tenés algo para contarnos? ¿Algo que por ahí te esté sucediendo a vos con Merlín, por ejemplo? No, en realidad Merlín tiene trastorno del lenguaje mixto. Ujú. Eh, Cierto. Ujú. entonces, eh,
Bueno, nada, en realidad hay cosas me cuestan un montón, porque no solo que no hable, sino que no me entienda lo que yo le quiero decir. Ujú. Por ahí eso Bien. es lo más difícil. Bueno, en este momento ellos, claro, a ver, no quiere decir que él no hable o que no te entienda, no quiere decir que no sepa nada, ¿no? A ver, es como, es algo que él está No, no, obvio, sí. construyendo. Entonces, no Sí, hay sí, no, que no que, sepa nada, no, pero por ahí sí que decirle una consigna y que la haga, o no sé, tráeme tal cosa, o vamos a hacer esto. Es como recién ahora está arrancando, ahora agregó un montón de palabras, le salen más o menos, pero sí, agregó un montón de palabras que por cómo venía ya es un montón. Y por ahí algunas consignas sí me entiende, cosas que son de todos los días. Por ejemplo, vamos a cepillarnos los dientes, que es algo que le decís todos los días. Eso por bueno, ahí ya sí. Ahora si yo le digo, no sé, estamos jugando, le digo, bueno, tráeme una cuchara, o sea, no. bueno, Algo, a ver, todo lo que es la comunicación bimodal es súper, además de interesante, es sumamente a esta edad positiva. Esto de ponerles imágenes al lado de, o mientras uno va hablando. Bueno, porque vos le podés decir, bueno, tráeme la cuchara y le mostrás una imagen de una cuchara. Por ahí te lleve un tiempo tener muchos elementos impresos y mostrarle la imagen, pero te puedo asegurar que vale la pena. ¿No? Porque uno dice, no, pero no puedo tener de todo, ¿no? Pero por ahí yo pienso tener imágenes de esto, de las rutinas como lavarse los dientes, comer, dormir, bañarse y etcétera. Por sí, ejemplo, y algunos elementos de o que vos sabés que cosas que generalmente, o sea, en general lo usa para jugar, armarle, imprimirle dibujos pequeños, ¿no? Pequeños o por ahí a veces hasta los ponen con velcro en un lugar y los van viendo. claro, Entonces, entonces que él pueda empezar porque a ver, como te decía antes, no va a aprender más por lo que vos le digas, sino porque vos le muestres. Ellos ya empiezan a tener la capacidad de retención. Entonces, y es preferible, porque ¿qué pasa? Su misma vez ellos, al no todavía saber regularse mucho, y al no, por ejemplo, cuando no hay nada más frustrante que no poder decir lo que te pasa. Como que te pasa algo, necesitas algo y no poder decirlo, a los chicos les genera claro, muchísima frustración. Y es por eso claro, que a a mí me veces, pasa, Berlín llora mucho, por claro, todo. Pero bueno, también es un poco eso, porque por ahí a veces no se quiere algo o le pasa algo y por ahí hay veces que no le entiendo o que no sabe cómo decirle algo y todo termina en llanto siempre. Eh, bien, es está bueno porque de alguna forma te manifiesta su frustración. Entonces, y después cuando no pueden comunicarse, después pasan a lo físico, ¿no? Entonces es como que está bueno proporcionarles elementos de comunicación. Si lo verbal a ellos no les está saliendo, bueno, démosle algo visual. ¿Sí? O bueno, tráemelo y decime qué es lo que necesitas. Bueno, ahí por ahí justo tráemelo, o por ahí que te lo traigan en juguete o algo por el estilo. O, a ver, darle herramientas de comunicación que no sean solamente las verbales. Porque por ahí es por donde uno arranca o es lo que más cómodo, fácil nos queda, pero no es lo que más le sirve, ¿sí? Entonces, vas a ver que va a llorar mucho menos porque se va a empezar a frustrar menos, ¿sí? Porque va a tener más herramientas él para comunicarse. O sea, todas las palabras que vos te acuerdes o que a él más le interesen o lo que más necesita, ponele algo, un refuerzo visual. ¿Sí? Y obviamente siempre hay que estimulárselos y bueno, cuando te lo traen, no sé, si te traes una imagen de la cuchara, cuchara, ¿no? Como sí que está el refuerzo auditivo también, ¿no? Pero sí, todo lo que sea visual les va a servir muchísimo más, ¿sí? Y se va a frustrar mucho menos, genial. ¿sí? Bien. Vamos por lo que es el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Ahí te da, al ver esta diferenciación del yo que les conté, ellos empiezan como a mostrar, como al registrarse, no tan pegados a la madre o al padre o al cuidador que tengan, es como que empiezan a decir, ah, bueno, yo soy, no sé, Delfina, yo soy Agustina. Entonces es como que, y ellos además de que empiezan a diferenciarse, ellos traen el temperamento, ¿no? Que ellos, si bien hay cosas genéticas que se transmiten, ¿no? Hay cosas que ellos también traen que son innatas, que también las tenemos como que descubrir, ¿no? Como que, bueno, a ver, ¿y quién es este hijo que traje al mundo? ¿Qué características tiene, no? Porque también, no es, o sea, si ustedes por ahí tienen varios hijos, se dan cuenta que uno no es nada que ver al otro, por más que sean del mismo padre, madre, o de que sean mellizos, por ejemplo, cada chico tiene su personalidad, ¿no? Entonces, y en sala de tres vemos que
empiezan a ser de a poquito mucho más temperamentales, ¿no? Y empiezan a enojarse mucho más, y empiezan a manifestarse sus frustraciones, sus enojos y sus alegrías también muchísimo más. ¿Sí? Bien, esta capacidad de simbolización, al poder desarrollar la imaginación, ellos empiezan a, por ejemplo, a pensar en esto, decir, bueno, yo soy bueno, y yo soy grande, y yo soy chico, y yo soy como empiezan a posicionarse dentro de la sociedad con respecto a los demás, ¿no? Como si bien ustedes podían ver que, por ejemplo, en Sala de Dos los chicos, su juego es mucho más paralelo, por ejemplo, no comparten tanto, en Sala de Tres es como que ya empiezan a jugar juntos, empiezan a jugar con un otro, y empiezan a compararse, lo ven, porque es mi amigo, ¿no? Como que empiezan a ver que el otro es distinto, y que, bueno, ¿y quién soy yo? ¿No? Entonces empiezan con esto bueno, y también empiezan con la identificación del nombre, y yo soy, y tal es alto, y como que empiezan a ver que, que las personas somos distintas, ¿no? Bien. Esta ambivalencia entre lo que hablábamos antes de lo que es la autonomía y la independencia. Es súper frustrante muchas veces para ellos que no les salgan las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que, a ver, ellos antes había como una concepción de que la niñez era sumamente feliz o algo por el estilo. No, los chicos pasan por muchísimos miedos, pasan por muchísimas inseguridades, pasan por muchísimos, o sea, les pasa de todo. O sea, ustedes pueden ver de que se angustian un montón también, ¿no? Es difícil ser niño muchas veces porque, a ver, están en un pleno desarrollo, ¿no? Entonces esta ambivalencia de que cosas que puedo, cosas que no puedo, a ver, está bueno que nosotros las alentemos constantemente, ¿no? Que decir, bueno, sí, vos sí podés, ¿no? Si nosotros les manifestamos este sí podés, ellos van a desarrollar esta curiosidad y esta confianza para salir a descubrir el mundo, ¿no? Y estamos favoreciendo mucho su autoestima, ¿sí? No es lo mismo que nosotros digamos que ellos no pueden, ¿sí? O que cuando algo les sale mal, o les exijamos que ellos tienen que poder tal cosa, ellos empiezan a ser mucho más autoexigentes consigo mismos. No, nosotros tenemos que colaborar en esto, ¿no? En decir, bueno, hay cosas que sí, cosas que no, y bueno, vamos a probar, ¿sí? Bien, ellos empiezan a tener un mayor repertorio emocional, que esto es algo que te quería decir porque, por ejemplo, está bueno cuando ellos se frustran o lloran o les pasa algo, mostrarles algunas emociones, ¿no? En el sentido de que a veces, por ejemplo, con caritas, ¿no? Caritas en las que están contentos, caritas o sea, con diferentes expresiones sencillas, ¿no? No tienen que ser caras como, o algo muy complejo, ¿no? Pero sí mostrarles, bueno, y decir, bueno, ¿y cómo te sentís? Y les nombramos 5 emociones. Estás triste, estás contento, estás angustiado, estás frustrado. A ver, empezar a nombrarles a ellos las emociones y que por ahí, bueno, ahí te puede decir, bueno, la primera, ¿no? Como que obviamente no entienden lo que es la frustración, pero le podemos decir con su idioma qué es lo que les pasa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, a ver, no es que ni los niños nacen sabiendo qué les pasa, ¿no? Nosotros tenemos que ayudarlos a identificar qué les pasa, ¿sí? Entonces es importante que nosotros se las nombremos a las emociones y ellos las elijan y empiecen a identificar, bueno, yo me siento de esta forma, ¿no? O hay veces que hay un termómetro de las emociones que empieza de verde a más rojo, ¿no? Bueno, ¿cuán enojado estás? ¿No? Y que ellos marquen en el termómetro cuán enojados están, ¿no? Porque ahí ellos van a saber, bueno, a ver, si estoy muy enojado, pero bueno, a veces puedo estar bien, ¿no? Como que empiezan a registrar la graduación de sus emociones, ¿no? Nosotros tenemos que, a ver, nosotros en la vida aprendemos a todo, aprendemos a caminar, aprendemos a comer, aprendemos a ir al baño, y también aprendemos a estar bien, aprendemos a estar alegres. Por eso también nosotros tenemos que mostrarles mucho con las facciones de la cara, cuando estamos contentos de hacer algo exacerbado, a ellos lo miran muchísimo, ellos aprenden, mi mamá por esto se pone contenta, y van a ver que después va a copiar y va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que proporcionarles información acerca de las emociones. Y también decirlo, por ejemplo, mamá hoy está cansada, ¿no? Hoy estoy cansada. Hoy, ¿no? No me salió esto, como no que me sale todo y soy perfecta, no. También me pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces van a ver que ellos las van a copiar y o sea, son pequeñas imitaciones nuestras en un montón de cuestiones, entonces ellos van a hacer lo mismo que ustedes. Pero entonces bueno, nosotros les tenemos que brindar esta posibilidad, estas emociones más concretas y más habladas.
¿no? Entonces yo, por ejemplo, me imagino, no sé, Merlín, cuando empieza a llorar, mostrarle diferentes caras tuyas, y también, por ejemplo, o estas caritas impresas, y que él empiece a detectar, bueno, está bien, estoy llorando, estoy frustrado, pero ¿cómo me siento? ¿No? ¿Estoy más enojado o estoy más triste porque no me salió? Porque dentro de esa frustración no es todo lo mismo, ¿sí? Claro. Entonces, empezar como a identificar y anclar las emociones no es un llanto desmedido y confuso de, bueno, es todo triste, es todo malo, ¿no? Como, bueno, no, y diferenciar, ¿sí? Es muy importante que, que nosotros les brindemos información sobre las emociones, ¿sí? Lo que mejor lo que podemos hacer es con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, ¿sí? Bien, es por eso que yo les quería transmitir esto de que es importante esto de que tengan la posibilidad de descubrir. Los chicos son como pequeños científicos que les interesa mucho el mundo, entonces los tenemos que dejar descubrir. Y hay cosas que sabemos que con las cosas con las cuales pueden jugar, romper, tirar, bueno, proporcionarle esas que sí se puede, ¿no? Que mediante la descarga aprendan, mediante que dejarlos tocar y sentir y que descubran todo el mundo, ¿no? Hay que dejarlos que ellos descubran cuanto antes, cuanto más estímulos les demos ahora, mayor información manteniendo ellos para después, ¿sí? Ahora se asientan las bases para después, para todo lo que va a ser como les dije antes, la automatización. Ya empiezan a hacer cosas sin pensarlas, simplemente las automatizan, ¿sí? Bien, en esto también es algo que quería hacer énfasis en el rol simétrico y asimétrico de los padres, ¿no? A veces está bueno mostrarse como comprensibles, mostrarse como que los entienden, que los acompañan en un montón de cuestiones, pero en un momento sí está bueno este rol asimétrico, porque acá estamos siendo simétricos y acá asimétricos, ¿no? Que nosotros somos los padres, ¿no? Que nosotros somos los que los vamos a cuidar, los que vamos a estar para ellos y que va a estar todo bien. Nosotros tenemos que transmitirles este rol de seguridad que a esta edad todavía sirve muchísimo, ¿sí? En todo lo que es en jardín y en primaria, sobre todo, sí. Nosotros tenemos que mostrarles que nosotros acá somos los que decidimos y sabemos lo que es mejor para ellos, ¿sí? Nosotros sabemos, porque a veces, por ejemplo, me dicen, bueno, porque ella quiere tal cosa. Yo me pregunto, ¿ella quiere tal cosa? ¿Con esta edad sabe lo que quiere? Es imposible. ¿No? Entonces, nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos. Nosotros tenemos que decidir, nosotros somos los adultos responsables, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos y nos pongamos en el lugar de padres y a veces también nos pongamos en el lugar y nos pongamos a la misma altura que ellos, por ejemplo, para jugar, a veces para hablarles, los miremos a los ojos. Bueno, es lo mismo si yo le estoy diciendo, por ejemplo, no sé, acá ahora me imagino a Merlín. Merlín, ¿qué te pasa? Y yo lo estoy mirando desde arriba y él casi ni me ve la cara, ¿no? Como, o desde un rol de, bueno, ya está, basta. Que si me pongo a su altura, si me agacho, me mira a los ojos, y digo, ¿qué te pasa? ¿No? Como en un lugar más de comprensión y más de acercamiento y más de estar vinculados, ¿no? No desde un rol de, bueno, hay que solucionarlo y ya está, ¿no? Estas son las diferencias entre los roles simétricos y asimétricos que uno está bueno que se pueda ir parando, ¿sí? Bien, después tenemos proteger la imaginación. Como ya vieron que les conté que se desarrolla lo que es la simbolización, esto, y que empiezan a generar situaciones que no existen, que empiezan a fomentar todo, o sea, a desarrollar todo esto, es muy importante que nosotros les protejamos esta imaginación, ¿no? Que no vean películas de terror, que no vean videos de terror, ¿no? Porque simplemente, a ver, a veces pueden llegar a ser divertidos, pero simplemente les proporcionan imágenes terroríficas o sonidos terroríficos que después ayudan a la creatividad de los terrores nocturnos o de las pesadillas. ¿Sí? Nosotros tenemos que proteger la imaginación y la cabeza de ellos, ¿no? Como yo a veces les explico que nosotros cuando vamos a un médico, está bien, nosotros nos fijamos y tenemos cuidado porque es nuestro hijo y que bueno, ¿no? Que le tenemos que cuidar el cuerpo. La cabeza pasa lo mismo, nosotros le tenemos que cuidar la cabeza a los chicos. ¿Sí? No es lo mismo que ellos miren un noticiero y miren todas noticias negativas que miren dibujitos, ¿no? Entonces, nosotros no es lo mismo que ellos vean todas nuestras preocupaciones y peleas como padres que no las vean y que sea algo íntimo de la pareja, ¿sí? Porque, a ver, los chicos se preocupan muchísimo, ¿no? Entonces, ya para ellos, por ejemplo, al no entender y su imaginación al ser tan amplia, en el sentido de que no tiene límites porque todavía no está se está recién empezando a desarrollar, se angustian de forma desmedida. Entonces, hay cosas que, a ver, por ejemplo, es posible que si nosotros peleamos como padres enfrente de ellos se angustien y se pongan muy mal, o empiecen a tener miedos.
¿no? Porque, a ver, no entienden bien qué es lo que está pasando. Entonces hay situaciones que es mejor que ellos no vivan, que no hace falta que vivan, que no hace falta que vean, que no hace falta que escuchen. Lo mismo con las conversaciones cuando estamos en reuniones sociales. No, mamá ahora está hablando con, no sé, tal, con la tía, con la amiga, con... No, vos andás a jugar, ¿no? Hay cosas que ellos no tienen por qué escuchar. Solamente les vamos a proporcionar angustia. ¿Sí? Ellos ya van a tener la edad de escuchar un montón de cosas, pero en principio las conversaciones de adultos son de adultos. ¿Sí? Bueno, y por último, esto de proporcionar las emociones. ¿Sí? Voy a detener. Ahí está. Bien, esto era un poco lo que desde el equipo de orientación les queríamos transmitir. ¿Sí? Bien. ¿A ustedes les pasa un poco esto, algo bueno, algo de las emociones ya estuvimos hablando, pero bueno, ¿les pasa un poco algo de todo esto? Todo. No, sí, clarísima, muy, muy interesante la charla. Sí, de todo, esto de lo que decías, de lo que ven, de lo que escuchan. Yo digo, la televisión prácticamente no se puede prender. Entre el noticiero es una cosa que es constante de malas noticias y aparte la forma en que se cuentan y se narran es tan perceptible para ellos que capta todo. Y después los programas también, entre el nivel de violencia, de malas palabras y de sexualización que tiene todo, son muy pocas las cositas que uno puede ver y yo con ella que es una esponja que no se le pasa un solo detalle, la realidad es que se termina apagando siempre. Claro, por ahí algo que está bueno es que haya momentos de adultos también, ¿no? Porque bueno, que en algún momento que ellos se vayan a dormir y bueno, nosotros, ahora que ellos se van a dormir, Sí, tal programa, tal cosa, ¿sí? Porque bueno, también bueno, uno tiene que cuidar su vida como de adulto, como pareja o lo que sea, o también su intimidad, decir, bueno, ahora estoy solo y tranquilo y veo lo que tengo ganas, pero sí, es difícil ver programas de adultos en presencia de los chicos. Ujú. sí, Sí, tal cual. totalmente. Sí. En casa se intenta de que, bueno, que ella se duerma temprano justamente para tener un rato de tranquilidad, de mirar lo que quiera, no sé eso, pero después, a mí es algo que me llama mucho la atención, porque durante todo el día uno prende el televisor tanto para ver noticias o como para ver cualquier programa bobo, por decirlo de alguna forma, Sí. a las 2 de la tarde y no es apto. Claro, es que por ahí ya tienen vocabulario o formas de relacionarse que por ahí ya no está bueno que ellos vean, ¿no? Por eso tiene que ser, es un ambiente muy cuidado en el que tenemos que intentar que los chicos se desarrollen, ¿no? Sobre todo a estas edades. Después ya van a tener tiempo de descubrir la realidad y ¿no? de entender un montón de cuestiones, pero que bueno, que por ahora es preferible cuidarlos un poquito más. ¿Sí? Mm. Vicky, yo las voy a dejar. Sí, Hermosa charla, muy rica. Los vamos, voy a igual dejar. ya vamos Tengo una, terminando, re- ¿sí? tengo una reunión. Gracias por haber participado y bueno, gracias Vicky por todo lo que armaste. Una pena No, que de las nada. demás familias no lo pudieron aprovechar. Sí, igualmente esto lo voy a pasar, sí, por eso lo grabé, porque es un horario difícil, sí, sé que no es fácil, y que habíamos avisado justo con poca anticipación, pero bueno, ya saben que esto está y que cualquier cosa lo pueden mirar también, ¿no? Bien, Así que, bueno, gracias. gracias Gladys Bueno, por el adiós. acompañamiento, Nos vemos. Gracias. Chao, chao. adiós. Así que, bueno, Te, te bueno, hago, te hago una consulta sí, que va a servir más que nada por mi ahijado, que también es compañerito de Alma. Yo sé que, ujú, que a la mamá le va a servir. Él es todo lo contrario, es súper temerario. Y ujú, a veces es un tema porque no tiene miedo absolutamente a nada. Eh, Tiene un hermanito bebé chiquitito, el cual también, pobrecito, la mamá tiene terror porque se me lo va a matar. claro, Eh,
¿de qué manera, y a su vez tiene un carácter súper fuerte, de qué manera se puede ayudar Bien. justamente lo que es el alma, ¿no? Claro, bien. En principio, bueno, primero, ¿qué es esto? Él, evidentemente, si tiene una personalidad fuerte, un temperamento fuerte o que sea como expansivo, muchas veces esto de mucha expresión física, a veces los varones son un poco más así también, que necesitan más descarga física, que tienen más movimiento, ¿no? Que a veces es como, bueno, tranquilos, está bueno brindarles como contención. En principio, por ejemplo, las rutinas lo van a ayudar a organizarse bastante y empezar a ver que hay límites, ¿no? Que hay cosas que se hacen a determinado momento, de determinada forma, ¿no? Que empezar a mostrar que la vida no es lo mismo, ¿no? Por ahí cosas más sencillas como esto, estas cosas se hacen, no sé, lavarse los dientes en este momento, no después cuando se tienen ganas, ¿no? Empezar a mostrar más rutinas, ¿sí? Por otro lado, a ver, si él es muy físico, está bueno que practique algún deporte o en el sentido que tenga alguna actividad, o, a ver, porque ahora estoy pensando a los 3 años, que tenga momentos de descarga, ¿no? Porque no es lo mismo un chico que está frente a la tecnología, por ejemplo, todo el tiempo, que tenga momentos no sé, patear una pelota, de salir al jardín y correr, de tener descarga física y motora, eso ya de por sí lo va a cansar, entonces es como que su expansividad va a ser un poco menor, ¿no? También está bueno lo que tiene que ver con el registro del cuerpo, ¿no? Ellos, bueno, empezar a nombrar las partes del cuerpo, ¿no? Empezar a decir, bueno, esto es así, esto es así, para que, a ver, como está empezando a adquirir la noción de espacio y de tiempo, que empiece a ver esto, la organización de un cuarto y de un espacio organizado, también va a ver que las cosas son de una forma y que las cosas tienen un lugar, ¿no? Esta capacidad de simbolización, la imaginación va a tener que ver también con, o sea, es como que se le está estructurando todo lo que es cuantificación, lugar en el tiempo y lugar en el espacio y el físico, ¿no? Entonces, es muy importante por ahí, para estos chicos, que tengan, en principio, un cuarto como organizado en relación a dónde están las cosas. Después, que tengan bastante registro de su cuerpo. Después que, por ejemplo, lo que sean los límites sean más firmes, ¿no? Como que, bueno, esto se va a hacer así. No, que no hay cosas que se negocian, pero hay cosas que no se negocian tanto, ¿no? Como que si mamá te dice esto va a ser así. Simplemente así, ¿no? Sin que sea autoritario. Pero sino que, bueno, esto no se va a hacer ahora, bueno, no se va a hacer, ¿no? Como que empiecen a ver que hay límites, porque ¿qué pasa? Los límites también contienen. Los límites nos ayudan a estructurarnos, nos muestran lo que sí y lo que no. Por eso es tan importante que no sea todo libre, ¿no? Que sino que haya cierta estructura y cierta forma de decir, bueno, esto se hace ahora así y de esta forma no, ¿sí? Como que no hace falta decir el no, sino como, bueno, se va a hacer de esta forma, ¿sí? Y Como te es preferible que ahora consulto, hagas esto. Ujú. porque a él se le ponen muchos límites Ujú. esto, o sea, y en algún punto aparece hasta, empieza a ser peor, Bueno, porque, si hay mucho límite es peor todavía, ¿sí? A ver, porque es como que eso va a ser una reacción, ¿sí? Si le ponemos muchos límites es peor porque va a reaccionar para el otro lado. Entonces a ver, si nosotros sabemos que tenemos un chico sumamente activo, bueno, le damos su espacio de que se descargue, de que tenga todo su movimiento, pero bueno, también a ver, por eso a veces la organización da el límite. No tiene que ser el no o la bajada de línea, sino que sea la organización. Que lo organicen el día, ¿sí? Que lo organicen la mañana, por ejemplo, el día que lo pueden dividir en dos, en lo que es la mañana y lo que es la tarde, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer esto, esto y esto. Después, bueno, comen y a la tarde le dicen, bueno, ahora vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? Que haya una organización del día, de los espacios y del tiempo, le va a dar el límite solo, porque es peor cuando nosotros decimos, bueno, no puedes hacer esto. No, simplemente ahora se hace tal cosa. ¿Se entiende? Es como que hay que irle por el otro lado, no hay que irle por el lado del no directo y de la solución y de parcharlo, sino como que ir por el otro lado, una organización familiar, o sea, más posible una organización de los espacios en la familia, de cada uno en su cama, con su ropa en determinado lugar, su lugar en la mesa, ¿sí? Comer todos sentados, ¿no? Como la organización familiar también va a dar esto. ¿Se entiende?
Es lo que también yo va a dar la estructura. Sí, no sé qué opina Flor, ¿no? Es que hay Martín es un muchas... poco así igual, ¿viste? No digo hiperactivo, pero así de todo el tiempo va, viene, cae. Yo no tengo un jardín, ¿entendés? O una casa enorme por ahí que sí, bueno, que descargue, ¿entendés? Claro. Y va, viene, corre, se sube al sillón, baja, se arma, ¿viste? Se pone en la mesita y salta del sillón a la mesita y pasa por abajo. Y así y no para en todo el día y ya es como que me entregué, ¿entendés? Y bueno, si no corre peligro la vida, lo peor que puede pasar es que se golpee, digo, porque Claro. ya me Bueno, superan. pero otra cosa es cuando empieza a correr. Una cosa es decir, bueno, estamos muy encerrados, estamos en cuarentena, y no tiene Eso mucho espacio complica un donde montón. jugar. Claro, y otra cosa es, bueno, ya está corriendo peligro su vida o la de otro, ¿no? Como que la conciencia del Sí, no, límite. obvio. No, Esa es una no corre diferencia. peligro la vida, pero sí, se puede golpear y sí se puede golpear. Y Pero se van a golpear. Sí. A ver, de esa forma adquieren también el esquema no para, corporal. sí, no para. No para, aparte Bueno, le algo encanta que, treparse, saltar, sí. una forma de empezar a que ellos empiecen a parar es, por ejemplo, cuando se van a dormir. No es lo mismo quedarse dormido que irse a dormir. Por ejemplo, cuando uno se va a dormir, te pones un pijama, te pones una ropa distinta, ¿sí? Bajás la luz, es tenue, no hay tecnología, ellos empiezan a bajar las revoluciones, ¿sí? No es lo mismo quedarse dormido con la ropa que le estuvieron todo el día y con la luz prendida y con la tele prendida, ¿no? No es lo mismo porque no se bajaron revoluciones. A la noche es muy importante que los chicos aprendan a irse a dormir, que para ese momento se pongan una remera distinta, que haya una remera de pijama, ¿sí? Que haya no hace falta que sea un pijama ni nada por el estilo, sino como simplemente una remera que indique ya a nivel neurológico que se van a ir a dormir, ¿no? Que ya haya una luz más tenue, que ya haya un cuento, que ya haya un ritual antes de irse a dormir, o a lavarse los dientes, si se lavan los dientes antes de irse a dormir. Los chicos están sobreestimulados actualmente. La tecnología va muy rápido, tiene mucha estimulación visual y de movimiento. Entonces, con los colores, va todo muy rápido. Entonces ellos tienen que aprender a bajar revoluciones y es súper difícil. Y una de las estrategias con las que se empieza es con el sueño, que en ese momento no haya estimulación, sobre todo visual, ¿no? Pueden poner una canción que sea tranquila, no un reggaetón, ¿no? O no una música súper alegre, ¿no? Cuando están por ir a dormir, una música tranquila, ¿sí? Que no haya esto, luz tenue, que ya se empiece a hablar más bajito, ¿sí? Y que aprendan a quedarse dormidos, que se queden en la cama haciendo nada, o con uno haciendo nada, ¿no? Y que ahí empiezan como a decir, bueno, y empiezan a bajar las revoluciones. Es sumamente importante que empiecen a bajar las revoluciones Sí. Sí, y bueno, a la la noche cuando estimulación, se va a dormir ¿sí? también se lava los dientes, se cambia todo, se apaga la luz, se va a acostar, pero es algo que por ello a veces le leo, a veces le canto para que se duerma y el Sí. chico saltando arriba de la cama, ¿entendés? Tratando de controlar la situación. Sí, bueno, a veces también lo que sirve mucho es el contacto físico. Ah, perdón. No, sí, sí, sí. Ah, el contacto físico o el contacto con el agua. Por ahí a veces bañarlos a la noche sirve mucho porque baja también la estimulación. O a veces los abrazos fuertes sin decir ninguna palabra, sin ninguna otra estimulación, sirven mucho también. Como que son de contención. ¿Sí? Como un abrazo fuerte y que se queden, no sé, un minuto contado, que se queden ahí quietitos, a ver qué pasa. O con el agua, que en el agua cuando se bañen, que se queden, que no ponerle todos los juguetes y que jueguen con el patito, con todo junto a la vez, no, que se vayan a bañar, ¿no? Y que bueno, nosotros obviamente los acompañamos, pero que sea un momento tranquilo. A veces que sí sea el juego, pero a veces que también sea un momento tranquilo porque el agua relaja un montón. Bueno, vamos con el agua y que esté tranquilo en ese momento, ¿sí? Probá a ver qué te funciona. Y si no, bueno, obviamente me pueden escribir, ¿sí? Vayan probando y esto. Siempre son tan raros, ¿no? Alma desde que nació tiene la rutina de llegar a las 7:30, 8 de la noche, depende de invierno, verano, baño,
ahora ya es bañera, un par de juguetes, música, ella nos pide música, nosotros sí se queda un rato ahí como media hora jugando, Sí. hasta que, bueno, vamos, la bañamos, qué sé yo. Después cena y a dormir. No, en el medio un toque de dibujitos, que en su momento la pediatra me dijo, esa hora dibujitos, como que, vos sabés que el baño es lo que me la levanta. Sale de bañarse con una energía, ¿no? Empieza a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Los dibujitos mientras terminamos de cocinar o qué sé yo, es lo que la baja un poco porque no la puedo parar, es la energía de una manera, Bueno, por pero ahí es igual no me queda preferible, la mugre que acumula en el día. claro, por ahí a veces es preferible, bueno, sí, el baño o sea, eso va a ir cambiando también según las etapas, el baño a la mañana, si la energiza, si la levanta, y está bueno que se bañe a la mañana, aunque uno a veces quiere que se vaya a dormir limpia también, ¿no? Pero es eso, es ir, a ver, es ir descubriéndolos a ellos también, ¿no? Que tienen sus personalidades. Entonces, si a alguno le viene mejor el baño a la mañana y el otro a la noche, bueno, pero es ir probando y también esto no va a ser siempre, esto va a ser por etapas, porque no es lo mismo ahora que tienen mucho menos desgaste físico, que no están saliendo tanto, no están con tanto movimiento, no tienen tanta descarga motora, no es lo mismo que cuando van al jardín o cuando estamos en etapas normales también. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por conectarse y bueno, cualquier cosa, esto, nos buscan como Victoria Mondría o bueno, Nati Rodríguez Única, que es la psicopedagoga, nos escriben y bueno, nos van diciendo cómo vienen los chicos o si tienen alguna pregunta o que si hay algo que no está funcionando, que bueno, que les podemos dar ideas o organizar una reunión y hablar concretamente de algo en específico también. ¿Sí? Bueno, Así muchísimas que, gracias. bueno, no, de nada, nos estamos viendo. Adiós. Chao, hasta luego.